Vamos a abrir la página internacional, nos vamos a dedicar por un momento a lo que está sucediendo en Medio Oriente, al conflicto en Siria, allí donde, bueno, parte involucrada en esta situación de guerra permanente tiene un reclamo de un reparo equitativo de la riqueza, de una participación de las mujeres en el proyecto político, obviamente esos pedidos respaldados por Naciones Unidas, que está pidiendo juicios públicos y transparentes para los crímenes del régimen del expresidente sirio. Ahora, el Assad, en lo que es su primera declaración oficial luego de su derrocamiento y huida a Rusia, ha dicho en las últimas horas: mi salida de Siria no fue planificada. Vamos a saludar a Alejandro Launagaray, analista internacional, para que nos cuente un poquito más sobre este tema. Hola Alejandro, ¿cómo estás aquí, Nuria? Hola Nuria, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y charlar con vos nuevamente. Igualmente, bueno, contanos un poquito cómo estás viendo este capítulo del conflicto en Siria. Bueno, la caída de Bashar al-Assad, bueno, forma parte de todo el conflicto que venimos viendo en la región, ¿no? No era un país estable, no es que al-Assad venía controlando y gobernando el país. Siria, desde el inicio de la guerra civil, allá por 2011, Ujú. previo a ello, acá hay recursos energéticos, hay rutas energéticas que hay unas que benefician a Irán, otras que benefician a Qatar y a Turquía. Bashar al-Assad en su momento, durante el gobierno de Obama en los Estados Unidos, ¿no? Se había negado a permitir el paso de rutas energéticas por su país que beneficiaban a los aliados occidentales. De ahí hubo un intento de derrocamiento, luego tercerizando, ¿no?, apoyos financieros para milicias. Estados Unidos intentó derrocar a Bashar al-Assad, Ujú. comenzó la guerra civil, después se salió todo de control con la proliferación de las agrupaciones terroristas y es una guerra que nunca terminó. En los Claro. últimos años, Siria ha sido bombardeada por Estados Unidos, por países europeos, últimamente por Israel, también por Turquía, Ujú. también por Rusia, que en 2015, siendo su principal aliado, intervino cuando estaba, bueno, podríamos decir cerca de caer, intervino para sostener y para mantener en el poder con recursos militares ya directamente a Bashar al-Assad, y de ahí, bueno, negociaciones, tiras y aflojes, distintos proyectos políticos en la región que venían, bueno, de alguna manera sosteniendo a Bashar al-Assad, que controlaba tres cuartas partes del territorio, ¿no? Ujú. Porque hoy fuerzas apoyadas por Turquía controlan parte del norte, Sí. fuerzas apoyadas por los Estados Unidos controlan parte del norte y parte también del sur. Rusia tiene sus intereses cerca de la costa. Israel ahora, con la caída de Bashar al-Assad, inicia un expansionismo mayor por los altos del Golán. Sí. Bueno, hay muchos intereses extranjeros, regionales. La caída de Bashar al-Assad debilita la posición de Irán en la región, por eso digo, esto también forma parte del conflicto entre Israel e Irán. Mm. También debilita, hay que ver qué pasa, la posición de Rusia en la región. Rusia tiene dos bases, una aérea y una marítima, que da, ¿no?, al mar Mediterráneo. Ahí hay Sí. intereses militares, por otro, que es aliado fundamental de Bashar al-Assad. Por otro lado, Estados Unidos, que, bueno, Trump decía, no, no nos interesa, no hay que meterse. Estados Unidos está tan implicado como cualquier otra potencia. Mm. Estados Unidos controla parte del petróleo de Siria, incluso algunas estadísticas hablan de que controla más petróleo los Estados Unidos a través de las fuerzas democráticas sirias que incluso el gobierno de Bashar al-Assad que cayó, ¿no? Claro. Entonces, hay recursos energéticos en juego, hay rutas energéticas en juego, está la guerra entre Israel e Irán en juego, porque parte de la logística y del poder que ejerce Irán en la región de Medio Oriente y su relación con Hezbollah, bueno, la cadena de logística y de apoyos de la cual formaba parte Siria era fundamental, y esto no debilita la posición de Irán. Y hay que ver si esto no da pie a una nueva guerra civil, ¿no? Porque Ujú. todas estas agrupaciones, va a depender de lo que hagan las potencias, porque todas estas agrupaciones, el Ejército Nacional Sirio, las Fuerzas Democráticas Sirias, este HTS, que ahora fue el que terminó de derrocar a Bashar al-Assad, es un grupo terrorista Ujú. considerado por las potencias. Si Es vos, el ex, no sé si te Alejandro, sonará, el Frente al-Nusra, sí. que
era socio de Al-Qaeda, que cometía atentados terroristas horrorosos, ¿no es? Que es una agrupación democrática que viene a liberar Siria. Bueno, hay una ensalada de agrupaciones terroristas, no terroristas, apoyados por gobiernos extranjeros, los kurdos que están apoyados por Estados Unidos y son enemigos de Turquía. Sí. Es una nueva bomba de tiempo esto también que hay que ver si la logran desactivar, ¿no? No sé Sí. si fui claro porque es un tema muy complejo, ¿no? Sí, es muy complejo y por eso quiero preguntarte si vos tenés que hacer un análisis así general de los últimos 10 años de conflicto en Medio Oriente, allí entre los países árabes y Medio Oriente. ¿Crees que estamos parados en una situación todavía más peligrosa y global? ¿O que en algo se ha avanzado? Porque digo, acá hablaba yo de la intervención de Naciones Unidas, lo que pretende Naciones Unidas al respecto, pero pareciera que es un conflicto bueno, lleva muchísimos años, no sé, vos me dirás 50 años de mínima en lo que es la última, lo más cercano a nosotros, pero tiene nuevos colores, pero no se termina de resolver y parece algo de nunca acabar. ¿Vos creés que se está en una escala menor de conflicto de 10 años atrás o igual, o peor, porque todo está más No, globalizado? diría, y tomo una palabra tuya, diría que entramos en un conflicto de otro color, ¿no? Mm. Por lo menos en lo que respecta a Siria, bueno, en Medio Oriente venimos viendo, ¿no? Hace sí varias décadas este conflicto, esto forma parte de ello y forma parte de dos grandes conflictos. Por un lado, la disputa geopolítica entre los Estados Unidos y Rusia, de lo cual también está relacionado incluso con la guerra, En Ucrania. también en Gaza, también la guerra en Ucrania y Sí. distintas tensiones que venimos viendo en esta época de reconfiguración geopolítica global. Bueno, también la guerra en Siria forma parte de este conflicto entre los grandes poderes en vías de un nuevo equilibrio de poder. Yo ya lo repito como una máxima casi religiosa, ¿no? Este nuevo equilibrio de poder y la situación en Siria también forma parte de ello. En el corto plazo podríamos decir que fue un triunfo occidental. ¿Por qué? Esto es 2 más 2, 4. Bashar al-Assad, fundamental aliado de Rusia en la región, hoy cae. Hay que ver, porque las grandes potencias luego entran en negociaciones con los nuevos actores que toman el poder en cualquier país que cae. A ver, Siria es aliado histórico desde la Guerra Fría de la Unión Soviética, y luego fue sostenido y dependía en gran parte de la supervivencia del régimen, del gobierno de Al-Assad, del apoyo de Rusia y de Irán, y bueno, con la guerra en Ucrania, con la guerra en Gaza y con el debilitamiento también de Irán, bueno, llegó a una tensión donde se hizo insostenible el gobierno de Bashar al-Assad con la presión de Israel, los bombardeos, con la presión de Turquía por el norte, que tiene a los enemigos kurdos, que a la vez eran enemigos del gobierno de Bashar al-Assad y que a la vez son enemigos de este HTS. Hay que ver cómo se reacomoda todo, pero no, la inestabilidad se incrementa, ¿no? En el Claro. corto plazo, y hay que ver qué pasa. Acá voy a decir si es más peligroso o no. Habrá un resurgimiento, un recrudecimiento de la guerra civil, habrá un resurgimiento de ISIS y de otras agrupaciones terroristas que ya están programando e intentando liberar a los presos en distintas cárceles del país, habrá un fortalecimiento de el terrorismo islámico. Bueno, son posibilidades, puede pasar. Era casi, no diría que era un gobierno fallido, pero un gobierno muy débil, el de Bashar al-Assad, termina cayendo por unas incursiones de apenas semanas de esta agrupación, que Sí. tenía, por supuesto, apoyos internacionales, ¿no? Sí, claro. Ningún gobierno de un país de cierta significancia cae si no hay alguna intervención extranjera apoyando y fomentando esto, ¿no? Sí, claro, Y claro. fundamentalmente, en este último tiempo, tanto los Estados Unidos como Israel eran los más interesados en que cayera Bashar al-Assad, y se beneficia por el paralelo Turquía, pero Turquía tiene el gran problema Bien. de los 3 millones de sirios que están bien en su país. Es un tema muy complejo, interesante seguir día a día, ¿no? Gracias, Alejandro, que estés muy bien. Por favor, un placer. Hasta luego. Alejandro Laurnagaray, analista internacional, pasando por Canal E. Ahora pausa, ya venimos.